Hola, amigas y amigos. ¿Han escuchado a personas decir hacer o no hacerlo? Ese es mi problema. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sabía usted que esto sucede en el entorno legal y judicial? Soy su abogado Leonardo Velázquez y hoy, lunes 24 de marzo del año 2025, les voy a conversar sobre hacer o dejar de hacer, que en nuestro entorno jurídico se le denomina la acción y la omisión en el derecho penal venezolano. De acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Código Penal, nuestra norma sustantiva, donde se señala tácitamente que no se puede castigar a una persona como reo de un delito si no tuvo la intención de cometer el delito. Sin embargo, hay excepciones cuando la ley le atribuye el delito como consecuencia de su acción u omisión. Cuando la persona coopera en la realización del delito, ya sea en la perpetración o en la ejecución, o en otros casos por coautoría. Cuando una persona coopera en la realización de un delito, ya sea en la preparación o en la ejecución, la cual debe ser indispensable para que el delito se cometa. En derecho penal, la diferencia entre hacer, es decir, ejecutar la acción, y no ejecutarla, o sea, la omisión, vendrá dada por la realización de un acto antijurídico, pues mientras la acción es el ejercicio activo del delito, la omisión es la falta de acción, que de igual manera se considera un acto delictivo. Un ejemplo de delito por acción puede ser provocar la muerte de una persona apuntándole e hiriéndola con armas, mientras que al contrario, un delito por omisión es provocar la muerte de una persona al no brindarle la atención que necesitaba para socorrerla. Vamos a realizar un análisis sobre estos dos sustantivos, de acción y de omisión. La acción es el acto que origina un delito que genera la imposición de un castigo, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la ley. Se trata de aquella acción que una persona realiza de manera física y explícita, sin importar si la es voluntariamente o no voluntariamente. Se entiende que si dicha acción atenta contra las normativas legales, debe analizarse desde el punto de vista judicial. En pocas palabras, podemos decir que en un acto realizado por el ser humano, exteriorizando el delito, siendo ejemplos de ello el robo, como el fraude, como el engaño, entre otros. Tipos de delitos de acción, ¿cuáles podrían ser? Podríamos distinguir entre unas categorías que son delitos de acción dolosa. El dolo en el derecho procesal penal se refiere a una voluntad expresa a la hora de cometer un delito, es decir, había voluntad. El sujeto consciente de la ilicitud del acto sabe las consecuencias legales y morales que derivan de este delito. Los delitos de acción culposa. La culpa penal se refiere a una infracción legal que se comete sin intencionalidad ni malicia, pero sí por descuido o negligencia. Entre algunos de los delitos de acción dolosa podemos citar el homicidio, contemplado en el artículo 260 de nuestra norma sustantiva Código Penal sobre los delitos contra las personas, que se pueden afirmar que se sucede cuando la intencionalidad de otra persona afecta a otra. El robo a mano armada, contemplado en el artículo 455 de nuestro Código Penal de los delitos contra la propiedad, y se puede entender como cuando una usa la fuerza o amenaza para robar algo de valor. A continuación también podemos nombrar de igual manera la institución del secuestro, contemplado en nuestro artículo 460 del Código Penal de los delitos contra la propiedad, entendiéndose como la acción de privar a otra persona de su libertad con la intención de obtener un rescate u otros fines. Asimismo, otro delito de acción tendríamos la violación,
contemplado en nuestro artículo 374 de nuestra norma sustantiva penal como el Código Penal. Este se refiere a la fuerza con que una persona le aplica a otra para tener relaciones sexuales en contra de su consentimiento. Igual tenemos las lesiones graves, contemplado en nuestro artículo 415, título 9 de los delitos contra las personas, cuando se infligen lesiones graves a otras personas de manera intencional, como por ejemplo golpearla con un objeto o un arma. En este mismo orden de ideas tendremos el fraude, contemplado en el artículo 334 del capítulo 5 sobre los fraudes cometidos en comercio y otros, cuando una persona física o jurídica engaña con la intención de obtener ganancia financiera. Y por último tenemos la falsificación en nuestro artículo 321 del título 6 de los delitos contra la fe pública, también contemplado en nuestro Código Penal o norma sustantiva. Y es la acción de crear o alterar documentos o monedas falsos con la intención de engañar a otro. Por otra parte, tenemos algunos ejemplos de los delitos de acción culposa, que son el homicidio culposo, contemplado en nuestro artículo 409 del Código Penal, que es causar la muerte de otra persona de forma accidental. Un ejemplo, al conducir imprudentemente o por negligencia médica, crea lesiones. También tenemos las lesiones culposas en los artículos 420 del Código Penal, cuando una persona causa lesiones a otra persona accidentalmente, como en un accidente de tránsito o en un accidente laboral. Tenemos el delito de daño a la propiedad en el artículo 437.3 de delitos involuntarios a la propiedad sin intención, como en un accidente de tráfico o en un incendio, entre otros. También tenemos delitos ambientales en el artículo 165 del Código Penal, que también son delitos causados sin intención. Asimismo, tenemos el incumplimiento de deberes en el 203 del Código Penal, el incumplimiento de deberes laborales o inseguridad de manera adecuada y, en consecuencia, el perjuicio a otra persona o propiedad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el delito de omisión. Estamos hablando del delito de acciones, que es cuando un delito, una persona deja de hacer una acción y causa un efecto, que por lo general la omisión está determinada por la pasividad de una persona que en determinado momento debió actuar pero no lo hizo, y pueden clasificarse ese tipo de delitos como omisión propia. Es el tipo de omisión que hace referencia al no cumplimiento de una conducta que la ley exige. Tenemos la omisión impropia, también conocida como omisión por acción. Es la que sucede cuando el trabajador de una área profesional específica no cumple con sus funciones, teniendo un impacto negativo que podría considerarse un delito. Ejemplo de omisión en el derecho penal. Algunos ejemplos tenemos como la omisión del socorro. Si una persona es testigo de un accidente o una emergencia y no presta la asistencia necesaria a la víctima. La omisión de cuidado a dependientes. Si un cuidador, como una enfermera o un familiar, no brinda los cuidados necesarios a una persona dependiente. La omisión de pago de impuestos. Si una persona tiene la obligación legal de pagar impuestos y no lo hace. Tenemos el encubrimiento. Si una persona sabe que otra persona ha cometido un delito y ayuda a ocultarlo o proteger al delincuente de ser descubierto. Algunos ejemplos de omisión o delitos de omisión impropia son el abuso de autoridad, en el artículo 203 del Código Penal. Si una persona con poder o autoridad tiene el conocimiento que se está cometiendo un delito o una injusticia y no toma medidas para evitarlo. El conflicto de intereses, contemplado en el 250 del Código Penal. Si un abogado tiene conocimiento de un conflicto de interés en un caso en el que se está involucrado y no lo divulga a su cliente.
Tenemos seguridad laboral en el artículo 208 del Código Penal. Si un supervisor tiene conocimiento de que un empleado está realizando una tarea de manera peligrosa y no toma las medidas para remediar la situación. Bueno, amigos, esos, entre otros, son los delitos por acciones y omisiones que tenemos plasmados en nuestro Código Penal o norma sustantiva penal. Hay leyes alternas también que contemplan los delitos, como la ley de violencia de género, la ley de protección niño, niña y adolescente, la ley contra la corrupción, entre otras leyes, que también tienen tipificado y plasmado y regulan ciertos delitos tanto de acciones como de omisiones. Esperando que esta información le haya servido de su interés para sus posibles diligencias y acciones legales, estudiantiles o laborales, se despide de ustedes el abogado Leonardo Velázquez. Muchas gracias por su atención.